Bien, pues bienvenidos y gracias por acompañarnos y vamos a ir a la escritura y antes de eso a orar y a poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, eres bueno y fiel, nos ponemos en tus manos. Glorifícate y exáltate como un poderoso gigante y haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra y queremos pedirte que como una semilla se siembre en nuestros corazones y que nuestro corazón sea una buena tierra, de tal forma que fructifique y dé fruto para la honra y la gloria de tu bendito nombre. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, estábamos caminando a través de las iglesias del Asia Media. Una de ellas es Éfeso, que ya vimos la falta de amor que ella tenía. Y Esmirna, ¿verdad? Una iglesia también, ¿verdad? Con una serie de dificultades y problemas, los cuales, ¿verdad? También nos dan el consejo de cómo corregir. Pérgamo, Tiatira, Sardis, y hoy estamos terminando con este estudio de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Filadelfia es la iglesia que es fiel y está viva, ¿verdad? En ocasiones, cuando se abren las iglesias, uno está buscando los nombres más apropiados. Filadelfia es una iglesia que ha cumplido con el propósito de Dios, aunque es pequeña, ¿verdad? Es una iglesia en la frontera. Esta iglesia, ¿verdad? El Señor no le hace ningún reclamo. Dios realmente le muestra el amor hacia esta iglesia porque ha cumplido con el Señor. Así que es una iglesia que está viva, es una iglesia fiel a Jesucristo. Una iglesia que se centra en enseñar a las personas a amar a Cristo y amarse unos a otros. Qué difícil es, ¿verdad? Caminar en la iglesia y en un momento determinado tener que quitar. ¿Qué es lo que quitamos? Quitamos esa actitud de estar juzgando, ¿verdad? De estar criticando, señalando, persiguiendo, opinando contra aquellos que están a nuestro alrededor. Pero la realidad no es este el propósito por el cual vamos a la iglesia, y esto tiene que ser quitado. Sino es amar. Amar es dar. Amar es compartir. Amar es escuchar. Amar es abrazar. Amar a los demás, ¿verdad? Y eso tenemos que aprenderlo, puesto que esto es un mandamiento. Es el mandamiento que el Señor nos da a través del apóstol Juan, que nos amemos unos a otros. La misma palabra Filadelfia entonces significa amor filial, ¿verdad? O sea, el que ama a su hermano. Así es que la iglesia de Filadelfia se encuentra actuando, haciendo las cosas que el Señor ha establecido en un mandamiento tan especial para el cuerpo de Cristo. Amaos los unos a los otros, ¿verdad? Por lo tanto, estos hombres o esta iglesia o estos cristianos o estos miembros de esta iglesia dieron sus corazones y vidas a Cristo. Vivieron como Cristo, ¿verdad? Como Él dijo que habría que vivir y llevaron adelante la misión de Cristo sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia estaba viva y era fiel, ¿verdad? Y representa a todas las iglesias a lo largo de los siglos que están vivas y son fieles. Demuestra exactamente lo que Cristo quiere que una iglesia sea. No hay queja, no hay una advertencia en contra de esta iglesia. Jesucristo solo tiene alabanzas y exhortación, ¿verdad? Para la iglesia que está viva y es fiel. Los destinatarios de esta carta, lo habíamos dicho, está destinada realmente al liderazgo, ¿verdad? Al mensajero, al ministro de la iglesia. Y el Señor espera que el ministro la comparta con toda la iglesia. La iglesia estaba viva, era fiel a Cristo, y era cuestión del ministro mantener a la iglesia concentrada en la misión de Jesucristo. El ministro era el líder designado por la iglesia para mantener la iglesia viva y fiel. Lo más probable era que la iglesia permaneciera viva y fiel si el ministro vivía la palabra de Dios, si el ministro vivía en oración, si el ministro predicaba y enseñaba la palabra, si el ministro exhortaba a los creyentes a vivir para Cristo y estudiarla, ¿verdad? A orar, a dar testimonio, a ministrar con fe. También era conducir a la iglesia a establecer ministerios que alcancen a los perdidos, ¿verdad? Que lleven a los creyentes a madurar, que se ministren a los necesitados y que alcancen el mundo apoyando las misiones mundiales.
De esa manera entonces la iglesia va caminando, creciendo, madurando, ¿verdad? Madurando en el aspecto, cuando se habla de madurar, significa actuando y sometiendo nuestra alma para no permitir que nuestra alma haga lo que quiera hacer, sino haga lo que debe hacer, y es transmitir el amor de Dios, es ganar a los perdidos, es no juzgarlos, es que tienen una necesidad de aportar para su salud, para su fortaleza, para su sanidad. De esa manera caminamos, ayudándonos unos a otros. Cuando volteamos y vemos a alguien que no está haciendo lo correcto, significa que no ha madurado y que hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que, ¿verdad?, caminar con él y relacionarnos de una manera amistosa para que él pueda recibir el consejo que usted pueda darle. De esa manera entonces aportamos para su crecimiento. Pero si lo juzgamos, lo señalamos, lo criticamos y queremos edificarlo, va a ser muy complicado y muy difícil, porque no tendremos la actitud correcta para que él nos escuche. Así es que debemos de conducir a la iglesia a establecer, ¿verdad?, esos ministerios que alcanzan los perdidos. Si decíamos que si el ministro, ¿verdad?, afloja ese paso, entonces algunas de estas cosas se perderán en la iglesia, ¿no? Tenemos que fortalecernos y poder externar, conducir, fluir, ¿verdad?, de esa manera para canalizar el conocimiento, la experiencia, la fortaleza para todos aquellos que caminan juntamente con nosotros buscando el rostro de Dios. Hay 5 hechos históricos, decíamos, que parecen tener peso sobre el mensaje de la iglesia. El primero es que la iglesia de Filadelfia se fundó como una ciudad fronteriza para difundir la cultura griega a las áreas que la rodeaban, ¿verdad? De hecho, estaba situada cerca de las fronteras de Lidia, de Misia, de Frigia, ¿verdad? La iglesia sabía perfectamente qué significaba tener una mentalidad misionera, tener una puerta abierta para difundir el evangelio. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia, el nombre significa amor fiel, ¿verdad? Filadelfia sabía que significaba vivir en medio de un entorno inseguro y bajo constante tensión y zozobra. La ciudad estaba sentada sobre una gran falla de terremoto. En el 17 después de Cristo, de toda esa área, sucedió un grande terremoto que azotó toda esa zona. Destruyó por completo a Sardis y a otras 10 ciudades. Filadelfia estuvo en medio de una gran destrucción en todo ese tiempo, pero durante años, ¿verdad?, la ciudad fue azotada por temblores sin fin, ¿verdad? Es las repercusiones del temblor mayor, ¿verdad?, que está constantemente, donde las personas que viven en los lugares donde este terremoto afectó perciben movimientos telúricos como una gelatina que se está moviendo todavía al transcurso del tiempo, ¿verdad? Bueno, pues así también, ¿verdad?, Filadelfia había permanecido en el lugar percibiendo esos movimientos pequeños que están constantemente ejecutándose en el lugar. Pero durante años la ciudad fue azotada por temblores sin fin, cada uno agregando su propio pánico y paredes derrumbadas a la devastación. La experiencia de tener que correr en busca de seguridad constantemente, esto aterrorizaba a la población. Así es que cuando el Señor da el mensaje, Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Maravilloso el Padre, nos habla y nos dice: vas a estar en el templo, ¿va? Nada va a pasar. No más temblores, no más inseguridad, no más incertidumbre, no más temor, no más miedo. Vas a tener certeza, seguridad. Estarás ahí, en su presencia siempre. Filadelfia, luego de la destrucción a causa del terremoto, recibió ayuda del emperador, ¿verdad?, Tiberio, para su reconstrucción. La ciudad, después de haber sido derribada y se habían caído las construcciones y había mucho
realmente daño causado a la ciudad, ¿verdad? Recibió ayuda de Tiberio, ¿verdad? Y entonces, en agradecimiento, la ciudad cambió su nombre a Neo Cesarea, ¿verdad? La nueva ciudad del César. Le habían cambiado el nombre de Filadelfia a la nueva ciudad del César. La iglesia sabía que se le iba a dar un nombre nuevo. Filadelfia tenía una sinagoga también, ¿verdad? Dentro de los límites de la ciudad, una sinagoga judía. Los judíos sostenían ser los únicos seguidores del verdadero Dios. Esto era lo que ellos decían, y de esa manera entonces ellos no podían aceptar, ¿verdad? Y a los creyentes había una dificultad fuerte con estos hombres, ¿verdad? Que eran hombres que decían ser judíos y que actuaban contra la iglesia y que se levantaban para decir que ellos eran los únicos seguidores del verdadero Dios. Apocalipsis 3:9 nos habla el Señor y habla de una forma clara. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No es en sí realmente el hecho de decir, ¿verdad?, que un hombre siendo judío venga, entre a la iglesia y se postre junto a ti a adorar a Dios, ¿verdad? Porque también somos, ¿verdad?, llamados por el Señor el Israel espiritual. No éramos hijos. No merecíamos la salvación, pero a Él le plació salvarnos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel gritó: no le queremos, crucifíquenle, llévenle a la cruz. Y lo crucificaron. Todo este evento, ¿verdad?, que sucedió y aconteció realmente permitió, al ver que el pueblo de Israel no lo recibía, entonces se abrió la salvación para el mundo entero. Y esto es extraordinario porque ahora somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Caminó entre el pueblo de Israel. Dio el mensaje porque estaba escrito que era primero al pueblo de Israel. Porque él iba a confirmar el pacto que se encontraba en Jeremías 31 al 33. De ahí, ¿verdad?, ese nuevo pacto lo escribiré en tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Y esa palabra, ¿verdad?, iba a quedar escrita en nosotros para que ya no fuera algo externo, ¿verdad? Como las filacterías, que la caja con los 10 mandamientos en la mano izquierda, con aquellas filacterías en el brazo, para ponerlo sobre el corazón, ¿verdad? Y amarrar esa filactería también a la frente, ¿verdad? Esa cajita donde se encuentran los 10 mandamientos, para ir al muro de los lamentos, ¿verdad? Y estar ahí recitando el libro de Jeremías de Lamentaciones, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, vemos eso realmente, es que ahora la ley ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora amamos a Dios. ¿Y en qué se manifiesta que esta ley haya sido escrita en nuestra mente, en nuestro corazón? Se manifiesta en que cada domingo que nosotros vamos a la iglesia, vamos apresurados a la iglesia, y si ya estamos en el límite del tiempo, empezamos a correr para llegar a tiempo, saludar a los hermanos, y hay un gozo, una alegría, y la razón es porque la palabra ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y sabemos que la vida que Dios nos da se encuentra en ello. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que hacemos realmente es decirle a Dios: gracias, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque si alguien de la nación de Israel, un judío, viniese, ¿verdad?, y se pusiera a mi lado y se inclinara, ¿verdad?, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Al contrario, ¿verdad?, nos gozaríamos. Que la nación, el pueblo de Dios, los escogidos por el Señor, los que han padecido persecución, los que han sido señalados, donde el mundo se levanta y quiere desaparecerlos, hoy le agradecemos al Dios del cielo y de la tierra, que ha extendido su mano de bondad y de misericordia y ha permitido que hombres del pueblo de Dios reconozcan al Dios del cielo y de la tierra a través del Salvador del mundo, que es Jesucristo. Jesucristo es un judío, un hombre, ¿verdad?, que vino al mundo, habló con los rabinos, habló con los hombres en la sinagoga, les manifestó la verdad.
¿Quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Pues Él es el Verbo encarnado, el Salvador, el Mesías hecho carne. Y Él caminó entre los hombres. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro, con su grande bondad y su grande amor y su grande misericordia. Lo contradijeron, se levantaron contra Él. Mas sin embargo, Él con todo el amor hacia su nación, hacia su pueblo, Él transitó entre ellos, llevándolos, ¿verdad?, de esa manera al lugar correcto, al lugar seguro. ¿Cuál es el lugar correcto? El lugar correcto es la presencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora nos deleitamos, nos gozamos, ¿verdad? No solamente es un día de domingo, es todos los días. Disfrutamos la comunión con el Señor a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos ama entrañablemente y ahora nos ha hecho sus hijos. Gracias, Señor, por todas esas bondades tan maravillosas, extraordinarias que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso lo amamos. Por eso disfrutamos el hecho de entrar en comunicación con Él, de cantar y alabar y glorificar su glorioso nombre, ¿verdad? Y claro que nos unimos a David, y claro que nos unimos a Samuel, y claro que nos unimos a todos aquellos hombres que han elevado su voz para glorificar al Eterno. Claro que nos unimos a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, Daniel, a todos ellos, ¿verdad?, que han reconocido al Dios del cielo y de la tierra. Nos unimos y pedimos la bendición de Dios para el mundo entero. Y claro que anhelamos poderosamente, con todo nuestro corazón, ver a Israel venir con lazos de amor para encontrarse con su Salvador, con su Señor. Así que Dios, ¿verdad?, ha hablado de muchas formas, de muchas maneras. Y le quiero decir que Dios está con los brazos abiertos. Bendito sea aquel que nos libró de la muerte, que pelea nuestras batallas. A Él damos todo el honor y toda la gloria. Aleluya. El que habla a esta iglesia es Jesucristo mismo. Lo que Jesús dice sobre sí se dirige al corazón de la iglesia que está viva y fiel. Fíjense lo que dice. Jesucristo es santo. La palabra santo es una descripción de Dios mismo. Jesucristo está sosteniendo tener la misma naturaleza que Dios, ¿verdad? El Padre, ¿verdad?, la misma naturaleza que el Padre, ser perfectamente santo así como lo es Dios. Recordemos que santidad significa ser separado. Cristo es supremamente santo y es a Él a quien venimos para invocar su nombre. El que invoque mi nombre es salvo, ¿verdad? Lo muy complicado Dios lo hizo muy sencillo. Dios nos dice: el que invoque mi nombre es salvo. Y eso es lo que deseamos. Esto implica algo significativo para la iglesia que está viva y es fiel. Significa que adoramos, que seguimos a Dios, que damos nuestras vidas y nuestros corazones a Cristo, que nos entregamos nosotros mismos a su majestad soberana, a la fuerza suprema del universo, al Santo mismo. Por lo tanto, la iglesia está bajo su cuidado. La iglesia está bajo el amor de Dios, ¿verdad? El Dios más santo cuidará y se ocupará de la iglesia si la iglesia continúa estando viva y siendo fiel. Salmo 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Isaías capítulo 6, verso 3. El uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya, gracias, bendito seas, Padre eterno. Dios es maravilloso. Jesucristo es el verdadero Dios. La palabra verdadero, aletinos, significa lo verdadero en oposición a lo falso, lo genuino en oposición a lo fraudulento, lo real en oposición a lo irreal. Jesucristo es el Dios verdadero, genuino y real. Él vino al mundo
Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dijo esto? ¿Algún filósofo? No. Hombres que lo escucharon, que lo vieron caminar en el mundo, que lo siguieron, que murieron por causa de la fe. Ahí en la isla de Patmos, Juan había sido lanzado con la finalidad que muriera. Pero Dios no lo permitió. Él salió avante. Él salió de aquella isla. El que murió fue el que lo había llevado ahí a ese lugar. Domiciano había muerto. Mas sin embargo, Juan regresa a la iglesia y sigue ministrando para seguir manifestando el mandamiento que Dios le había revelado. Amaos los unos a los otros. Aleluya. Gracias, Dios. Ay, Dios del cielo. Es una delicia la escritura. Solo Jesucristo es la llave de David, ¿verdad? La llave de David. La llave que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre. ¿Qué es la llave de David? Hay un acontecimiento que pasa, decíamos, en el Antiguo Testamento, que nos lo cuenta el rey Ezequías, ¿verdad? Que nos lo cuenta el Antiguo Testamento. Vaya. El rey Ezequías tenía a un siervo, un sirviente fiel, cuyo nombre era Eliaquim. Este sirviente era el secretario del rey Ezequías. Se le puso a este sirviente en total cargo de los asuntos del rey. Nadie podía llegar ante la presencia del rey sin pasar por Eliaquim. Únicamente este sirviente determinaba quién ingresaba a la corte del rey. Si él decía, puedes entrar, entraban. Si él decía, no puedes entrar, no entraban. Un día Dios habló con Isaías, el profeta, y le dijo, Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. La llave de David entonces es un símbolo de autoridad. Solo Jesucristo abre y cierra la puerta ante la corte y la presencia de Dios. Él es el Mesías, el amado de las naciones, el esperado. Él vino al mundo en el tiempo que estaba establecido. Él vino en ese momento y Él dio al mundo el mensaje de salvación y de vida eterna. Podemos estar enfrascados y hacer, ¿verdad?, una ley del mandamiento. Y el mandamiento es la ley que nos lleva a nosotros en un momento determinado a que por fe podamos vivir. Mas sin embargo, ¿verdad?, aún el mandamiento, aplicado conforme a las estructuras mentales muy humanas, nos puede obstaculizar el hecho de poder recibir lo que ahí está escrito. Y eso aconteció. Vino el Mesías, no lo reconocieron y siguieron atrapados, porque entonces empezaron, ¿verdad?, a sacar del mandamiento 1000 argumentos y pensamientos muy humanos que probablemente pensaban que iban a estructurar el mandamiento adicionando algunas cosas o algunas ideas o algunos pensamientos muy humanos para poder santificar y poder nosotros visualizar con nuestros ojos que realmente estuviesen caminando hacia la santificación. Mas sin embargo, nos equivocamos, quedamos atrapados en aquel mundo de reglas que nosotros mismos establecimos y al final diluimos el mandamiento. Él vino lleno de gracia y de verdad para decirnos con la sencillez que tenía todo aquel que creyese en Él vida eterna. La llave de David tenía la autoridad para que todo hombre que venga a través de él, como sucedía con Ezequías y Eliaquim, que vinieran a ver al rey, tendrían que pasar por Eliaquim, así para ir al Padre. Nadie va al Padre sin él. Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Él es el camino y la vida. Él es la puerta angosta. Él es la palabra hecha carne. Él es el que abre la puerta del cielo y la cierra. Solo Él
Ninguna persona tiene esa autoridad. Ningún ser alguno tiene esa autoridad. Jesucristo es el único que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta a la vida eterna. Él murió y resucitó con poder y con grande gloria. Él no escribió nada. Solo una ocasión, cuando con su dedo escribió sobre la tierra, pero nadie supo que escribió. Los que escribieron fueron los que lo vieron, los que lo escucharon. Y eso es el Evangelio. La iglesia que se centra en Jesucristo puede tener por seguro que vivirá para siempre. Cuando llegue el momento, Jesucristo abrirá la puerta del cielo, la iglesia, que tome todos sus ministerios, ¿verdad? Actividades y reuniones, y que coloque a Jesucristo en el centro de todos ellos. Esa iglesia vivirá para siempre. Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aleluya. Él hace una recomendación, ¿verdad? Y esta es la imagen de cómo debería ser una iglesia, la imagen de una iglesia que está viva y es fiel. El Señor Jesucristo recomienda a esta iglesia 3 cosas. La iglesia utilizó la puerta abierta del evangelismo y las misiones para alcanzar a la gente para Cristo. La iglesia estaba ubicada estratégicamente. Jesús vino y habló a los hombres, se dirigió hacia ellos. A los samaritanos les abrió la puerta a la salvación. Eran rechazados, menospreciados. La razón, eran una mezcla, ¿verdad? Una mezcla de conceptos, y establecieron una religión muy personal, ¿verdad? Y fueron rechazados por eso. Pero no se les enseñó la verdad. No se sentaban con ellos. Había que salvarlos, había que cambiar los conceptos, había que limpiar sus mentes, había que corregir sus costumbres. Pero no se hizo. Filadelfia era una ciudad fronteriza que rozaba las fronteras de otras ciudades: Licia, Misia y Frigia. Pensemos en todas las oportunidades y formas de evangelismo, además de las misiones, al estar rodeada de otras 3 ciudades como estas. Estaba sobre el camino hacia el Imperio Romano, uno de los caminos principales que pasaban por la costa y se extendían hacia el este en Asia Menor. Pensemos en las multitudes que pasaban por ese camino y la visitaban, que se quedaban y hacían negocios en la ciudad. De los hombres, ¿verdad?, que vendían, de los militares que pasaban, de los turistas, los que estaban de vacaciones, los que visitaban parientes. Una grande afluencia de gente llegaba hacia ella. La ciudad estaba de una forma estratégica ubicada, que todo el mundo pudo haber penetrado con el evangelio que se difundiera de la iglesia. Cristo alaba a la iglesia por su obra de evangelización y sus misiones. Asentar el fundamento en la mente y en el corazón de las personas. ¿Quién podría hacerlo? La iglesia. Estaba alcanzando a otras personas. Cristo conocía sus obras. Había colocado una puerta abierta en ellos y ellos la habían traspasado y habían aprovechado la oportunidad. Él personalmente se ocupará de ver que la puerta del evangelismo y a las misiones permanezca abierta. Y vemos algo más. Otro hecho muy significativo. La iglesia tenía poca fuerza. Esto probablemente significa que era una iglesia pequeña. Pequeña en cantidad, pequeña en recursos. Esto también es llamativo, cómo es que siendo una iglesia tan pequeña y con pocos recursos, así alcanzaba, aún así, a los perdidos. Daba testimonio de la salvación y de la esperanza y de la vida eterna. Imaginemos llevar a cabo una misión evangelística de Cristo, ¿verdad?, que está impresionado. Tan impresionado que alaba a la iglesia por ello, que garantiza que siempre estará abierta la puerta al evangelismo y a las misiones, y no permitirá que nadie la cierre. Esto es importante. Cristo está contento de esta iglesia. Si nosotros estamos caminando, compartiendo del Señor, le quiero decir que este es el propósito y esta es la razón por la cual Él nos ha dado salvación y vida eterna. La iglesia confiesa a Cristo.
Ellos no negaron el nombre de Cristo. Eso significa más que solo dar testimonio por Cristo. Por supuesto, significa dar testimonio, pero implica mucho más que eso. En primer lugar, confesar a Cristo significa que la iglesia confiesa a Cristo en todo lo que hace. Significa que Jesucristo se convierte en el punto focal, en el centro de todas las vidas de los creyentes, de todos los servicios, de todas las reuniones, de todos los ministerios, de todos los programas, de todas las actividades de la iglesia. Cristo es el centro. Confesar a Cristo significa que uno vive, que uno se mueve y tiene su ser en Cristo. Extraordinario cuando Dios, ¿verdad?, nos manifiesta esto. En segundo lugar, confesar a Cristo también significa que una persona se mantiene firme frente a la oposición y la persecución. Algunos en el mundo siempre perseguirán a los verdaderos creyentes, ¿verdad? Buscan ridiculizarte, ignorarte, abusar, matarte, se burlan, ¿verdad? Se vengan, se tientan, se ríen, maldicen, ¿verdad? Atacan, se aprovechan, rechazan y aún hasta encarcelan a los creyentes. Las multitudes del mundo harán todo lo que esté a su alcance para conducir al verdadero creyente a ceder y unirse a ellas. Pero el creyente nunca debe cejar. No debe negar a Cristo. Es importante. Y tenemos la grande esperanza dada a la iglesia que está viva y es fiel, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Dios no ha cambiado, Él es el mismo, de ayer, de hoy y por siempre. Y decíamos que un judío es cualquier persona que cree en Jesucristo. Un judío no es una persona que sostiene una descendencia racial externa. Un verdadero judío es una persona que es judío internamente, que cree, que aplica el mandamiento, la ordenanza, la obediencia, que cree en el Señor Jesucristo. Un verdadero judío es una persona que anda en los pasos de la fe de Abraham, que anda con una fe que se coloca en el Señor Jesucristo. Un verdadero judío no es una persona de una raza terrenal, sino que un verdadero judío es una persona que tiene la misma fe que tuvo Abraham. El verdadero Israel es la iglesia. Los verdaderos judíos son aquellos que han creído y que viven el mandamiento y la ordenanza. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Para Dios, un judío no es de una raza terrenal. Un judío es una persona que verdaderamente cree en Dios, cree en todas las promesas de Dios, inclusive en las promesas del Mesías. Un verdadero judío es una persona que cree en el Señor Jesucristo. Recuerde, Dios mismo le dio vida a la raza judía. Creó a los judíos para que fueran sus seguidores y testigos ante la raza humana. Por lo tanto, para Dios, un judío verdadero es una persona de cualquier nación terrenal que sigue a Cristo y da testimonio de Él. El punto es este: había judíos en Filadelfia que perseguían a los creyentes. Sostenían ser judíos, el pueblo elegido, los seguidores de Dios, pero no lo eran. Rechazaban al Hijo de Dios, al que vino a revelar a Dios. Por tanto, estaban mintiendo. Eran un grupo de Satanás, no del único Dios viviente y verdadero. Ahora, con esto, como trasfondo, advirtamos la gran esperanza dada a la iglesia que está viva y es fiel. La esperanza realmente es doble. Los creyentes serán reivindicados ante todos sus perseguidores. Los perseguidores de la iglesia serán salvos o juzgados. Advirtamos que los judíos vendrán y adorarán a los pies de la iglesia. Los creyentes serán reivindicados porque algunos de sus perseguidores serán salvos. Advirtamos el versículo: los judíos vendrán y se postrarán a adorar con los creyentes. Esto apunta hacia la salvación de Israel en el fin de los tiempos. Advierta esto atentamente, puesto que es la imagen retratada por las Escrituras. En el Antiguo Testamento a Israel se le ve como el verdadero seguidor de Dios, y se le ve a los demás pueblos del mundo venir a adorar al Dios de Israel. Isaías 45:14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Isaías 49:23. Reyes serán tus ayos
y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 60:14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, ciudad Sión del Santo de Israel. Ezequiel capítulo 36, verso 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ezequiel 37, verso 28. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. En el Nuevo Testamento la imagen es inversa y a los judíos se les ve viniendo a la iglesia y adorando con la iglesia. Esto significa que los judíos adorarán al Señor Jesucristo. Romanos capítulo número 9, verso 25-26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Los creyentes también serán reivindicados ante todos los perseguidores que rechazan a Jesucristo. Las Escrituras manifiestan claramente que toda rodilla se postrará ante los pies del Señor y confesará que Él es el Señor. Romanos 14:11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2:9-11. Por lo cual Dios también le exaltará hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Isaías 45, versículos 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aleluya. Los creyentes experimentarán una grande liberación. Serán librados de la hora del juicio que vendrá sobre la tierra. Esto se refiere a la gran tribulación que vendrá a la tierra en el fin de los tiempos. Un periodo de prueba que superará en exceso cualquier prueba jamás conocida. Cristo mismo dijo en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación implicará dos fuerzas terribles que caerán sobre la tierra. Habrá una persecución por parte del anticristo. Apocalipsis 13, 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estará el terrible juicio de Dios en contra de todos los creyentes que rechazan a su Hijo Jesucristo. Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Advirtamos que ningún creyente debe temer prueba alguna, ni siquiera la prueba del martirio. Jesucristo dice que Él librará al creyente de todas las pruebas. El creyente nunca sufrirá el tormento de la muerte. Cristo fue muy específico a este respecto. Lucas 21, versículo 16 al 19. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora, Dios promete proteger
a los creyentes que tienen que atravesar la tribulación. No sufrirán los juicios que Dios arroja sobre la tierra. Serán protegidos de algún modo, como lo fue Israel durante las plagas que recayeron sobre Egipto. Los juicios de Dios caerán solo sobre los no creyentes. Esto se manifiesta claramente en Apocalipsis capítulo 9, versículo número 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. El tema realmente es llamativo. La esperanza del creyente es algo glorioso. Jesucristo siempre librará al creyente y a la iglesia que esté viva y es fiel. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Romanos 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En Apocalipsis 3:11 se encuentra el consejo hacia la iglesia. Jesucristo declara una y otra vez que Él retornará a la tierra. Advirtamos la palabra pronto. Jesucristo vendrá próximamente. Las Escrituras lo declaran una y otra vez. Filipenses capítulo 4, el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Aleluya. Santiago capítulo 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El punto es este: puesto que Cristo viene y viene pronto, la iglesia fiel debe hacer algo. Debe guardar su celo evangelista y misionero, debe guardar la palabra de Cristo, debe confesar y vivir por Cristo y no negarlo jamás. Advirtamos por qué. Porque la iglesia y sus creyentes podrían perder su corona. Esta es la carta o la clara advertencia de las Escrituras. Los creyentes deben guardarse, pueden perder su corona si niegan a Cristo, si cometen apostasía. Mateo 24, versículo número 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lucas capítulo 12, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Apocalipsis 3, versículo 12 y versículo 13. En este pasaje se encuentran las promesas al vencedor. Las iglesias y los creyentes que permanecen vivos y fieles a Cristo tienen 5 promesas. Recibirán 5 cosas gloriosas. Se convertirán en una columna del templo de Dios. Esto significa que pasarán a ser una parte permanente de la casa de Dios. Pasarán a ser una parte de la adoración y servicios eternos del cielo. Y serán una parte vital, una columna. La columna es un símbolo de fortaleza. Es un símbolo de permanencia, de soporte. Es un símbolo de inmortalidad, de durabilidad y de un monumento. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
La segunda cosa es que recibirán seguridad. Nunca más tendrán que entrar o salir de la ciudad para poder estar seguros. Serán liberados de este mundo pecaminoso y corruptible, libres para vivir en el cielo con Dios el Padre y el Señor Jesucristo, y serán perfeccionados por los siglos de los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Recibirán también el nombre de Dios. Este es un símbolo de posesión y de pertenencia. El creyente pertenecerá a Dios en un sentido absoluto y perfecto. Otros podrán reclamar posesión de nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Otros podrán reclamar posesión de nuestro tiempo y energía. Y algunos hasta pueden esclavizarnos, pero no en el cielo. El nombre de Dios estará escrito sobre nosotros y estaremos marcados para siempre como pertenencia de Dios. Pertenecemos a Él total y absolutamente. Ni el hombre ni Satanás podrán tocarnos ni marcarnos nunca jamás. Isaías 56:5. Yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, les daré que nunca perecerá. Isaías 66:2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Isaías 65:15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición, y a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Recibirán el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Se volverán ciudadanos de la nueva Jerusalén, de la capital de los nuevos cielos y tierra. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recibirán el nuevo nombre de Dios. ¿Cuál será este nombre? Nadie lo sabe sino Dios mismo, y Él todavía no lo ha revelado. Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Esto es lo que sabemos. Cuando Cristo venga con toda su majestad, ¿verdad?, y su gloria, y conquiste todo, seremos marcados como sus siervos y compartiremos su glorioso triunfo. Él ganará la victoria por nosotros, la victoria sobre todos los enemigos, incluyendo al enemigo más terrible de todos, la muerte y el infierno. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Dejamos aquí. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos todas las cosas. Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que permaneció, a la cual le enviaste el mensaje más extraordinario, porque te agradaron, Señor. Queremos hoy decirte, Señor, queremos encontrarnos aceptos, queremos ser las personas que en nuestro corazón entendemos plenamente el propósito y la razón de ser partes de este proyecto eterno que brotó de tu corazón. Queremos honrarte, glorificar tu nombre siempre. Señor, enséñanos a transferir tu verdad a las generaciones que nos siguen. Sembrar esa preciosa semilla. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro grande Dios y Salvador. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.